invitarme desde el Instituto de Física de Cantabria, en el que tratamos de temas científicos de diversa índole, de la mano de los investigadores e investigadoras que los van a protagonizar, o que los dominan, que dominan la materia. La última vez que nos vimos en el café científico todo esto era muy distinto. Era en febrero de este año, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar y el Café de las Artes pues estaba hasta arriba. No sé si algunos estuvisteis, pero ahora, como ya sabéis, el aforo se nos ha reducido al 50%. De nuevo os recordamos los mantras que ya sabéis de sobra: la mascarilla, por favor, permanentemente puesta, siempre por encima de la nariz. A la entrada teníais el gel hidroalcohólico, si en algún momento necesitáis más, yo tengo un botecito, no pasa nada, os lo pasamos. Si en sucesivas ocasiones que vayáis a venir al café científico cogéis entrada por internet y resulta que este día no os encontráis bien, os agradeceríamos y os invitamos a que lo sigáis desde casa, que hemos habilitado un streaming para seguirlo en directo. Además, después lo grabamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube de Café Científico. Y bueno, siempre manteniendo la distancia de seguridad. También os digo que la salida la haremos por filas. Entonces os pediré de nuevo paciencia para que vayamos escalonadamente ordenados. ¿Y qué más? Bueno, pues inauguramos con Pablo este café científico y esta temporada tan extraña en la que nos vamos a tener que habituar a un nuevo sistema. Este café científico, esta temporada, en vez de tener 9 sesiones, que son las que normalmente teníamos, va a tener 10. El mes de noviembre va a haber 2. Y por primera vez en la historia del café científico mantiene la paridad en una forma inversa, es decir, va a haber más ponentes mujeres que hombres. Por primera vez en la historia del café científico estamos muy orgullosas. Además, este año seguiremos tratando temas que continuamos desde la temporada pasada: el medio ambiente, recuperamos algunas de las charlas que no se pudieron dar, y también pues temas tan actuales y tan acuciantes como el coronavirus, cómo lo estamos estudiando, de qué tratan los virus. Hay caras por aquí que posteriormente estarán donde nos encontramos para dar su conferencia. ¿Y qué más? Bueno, yo me presento, soy Mar Masidón, por si no me conocíais. Tenemos una nueva compañera que se llama Rebeca. Hola a todos. Es la que nos acompaña, que nos está ahora mismo apañando todo el tema del streaming y del vídeo. Gracias, Rebeca. A ti. ¿Qué más? Sin más, os voy a presentar a Pablo, aunque muchos de vosotros y de vosotras ya le conocéis. Pablo Martínez del Árbol se doctoró en la Universidad de Cantabria en el año 2010 bajo la dirección del profesor Francisco Matorras. Su tema de trabajo principal fue la calibración y puesta a punto del detector Compact Muon Solenoid, que es el CMS, del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en Suiza, para lo que se mudó efectivamente a Ginebra en 2008. En 2010 fue contratado como investigador postdoctoral y posteriormente como científico senior por el, ¿lo dices tú? Swiss Federal Institute of Technology at Zurich. Sí, es que no sé cómo traducirlo, la Escuela Politécnica de Zúrich, o el Instituto de Tecnología de Zúrich. Eso es. Y después fue destinado al CERN y centrando sus investigaciones en la búsqueda de partículas supersimétricas en el experimento CMS. Entre 2010 y 2017 lideró varios análisis y ocupó varios cargos de coordinación dentro de la colaboración CMS, como responsable de trigger, simulación e interpretaciones para las búsquedas supersimétricas, algo que después le podéis preguntar si queréis. Y en el año 2017 fue contratado como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física de Cantabria, donde todavía sigue y continúa su actividad en búsquedas de nueva física y el desarrollo de nuevas tecnologías de detección de partículas en el contexto de la colaboración CMS. Pablo ha estado durante la cuarentena y, bueno, también posteriormente, trabajando en experimentos que buscaban formas, métodos o herramientas para combatir el coronavirus, la enfermedad de la COVID-19. Por eso nos va a hablar hoy de la física en lucha contra la COVID-19. Os pido un aplauso para recibir.
presentación tan bonita. Y además, muchísimas gracias, os lo quería decir, hoy es el primer día del Café Científico. Muchísimas gracias por organizarlo, porque estamos en una situación en la que bueno, todos estamos viendo que es bastante complicado. Y creo que si ya tiene mérito, pues este año el mérito es el doble o el triple. Muchísimas gracias también por, bueno, pues por haberme dado la oportunidad de contaros algunas cositas en este que es la primera sesión del ciclo, ¿no? Que para mí pues, es todo un lujo el estar aquí contando estas cosas. Y ahora pues os voy a contar un poco. Lo primero que os quería decir es que en realidad os voy a dar una charla que, como todos os podéis imaginar, sobre algo de lo que no me gusta tener que estar hablando, ¿no? Y es que os voy a hablar de cómo los físicos estamos en lucha contra el COVID-19. Pues esta desgracia que ha aparecido, como todos sabemos, en algún momento de quizás finales de 2019-2020, y que nos ha cambiado la vida a todos, ha cambiado la manera en la que trabajamos, nos relacionamos, lo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, digo que me gustaría no tener que hablar de esto porque creo que todos seríamos más felices si no existiese el COVID-19 y yo os pudiese dar aquí una charla sobre partículas y experimentos en el CERN y cosas así, que es lo que me gusta. Antes de meterme en faena, también quería reivindicar un poquito que yo aquí os voy a contar algunos de los experimentos en los que, o algunos de los desarrollos y proyectos en los que estamos trabajando en el Instituto de Física de Cantabria relacionado con el COVID-19, pero quería decir y quería reivindicar también que la ciencia es un esfuerzo colectivo y que el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial científico es total, no solo de los físicos. Os podéis imaginar que con el COVID-19 nuestros compañeros biólogos, médicos, químicos, muchísimas otras ramas de la ciencia están también, pues, como locos, trabajando, intentando buscar soluciones o por lo menos mitigar los daños que produce el virus. Y yo me voy a concentrar en la física. Entonces, si pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Quería, justo antes de hablar del COVID-19, quería contaros que en realidad tampoco es tan extraño que los físicos hablemos de cosas relacionadas con la medicina, porque en realidad tenemos un historial bastante amplio de colaboración, de diálogo, de ayuda o de, digamos, de intercambio con las ciencias médicas y con las ciencias biológicas, pues básicamente desde hace siglos, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto un pequeño cronograma, no voy a ir muy en detalle sobre él, pero sí que quería mencionar, por ejemplo, que en el año 1665 Robert Hooke, que era un rival de Isaac Newton, ¿no? Fue la primera persona que diseñó un microscopio, aunque ya se conocían las lentes, ya había ideas, pero fue la primera persona que de hecho vio un ser microscópico a través del microscopio, ¿no? Luego hemos tenido muchísimos desarrollos. Por ejemplo, en el año 95, Röntgen, en parte que trabajaba en la universidad esa que mencionaba antes Marta, donde estuve trabajando, pues desarrolló los rayos X, y con los rayos X pues empezó a poder ver pues el interior o tener imágenes del interior de los organismos vivos, lo cual revolucionó la medicina. Más adelante, un poquito en la Segunda Guerra Mundial, pues con el desarrollo del radar y del sonar, pues también vinieron desarrollos como la ecografía, que luego se fueron depurando, obviamente, no tenían esas imágenes en los años 40, pero la idea pues, se fue depurando pues gracias al trabajo de muchos físicos. Tenemos también un poquito más adelante la resonancia magnética nuclear, que ya son palabras muy raras, pero que yo creo que a todos nos suenan porque lo tenemos en los hospitales, ¿no? Tenemos también en el 53, por ejemplo, la determinación de la estructura del ADN. Este fue un trabajo hecho por una científica y dos científicos, físicos y biólogos, o físicas y biólogos, y que fueron capaces, de, aplicando técnicas de cristalografía, pues determinar la forma de la doble hélice del ADN, ¿no? Que también fue algo revolucionario. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos escáneres, por ejemplo, basados en antimateria, como el PET, tenemos la tomografía axial computerizada, y ya, si nos vamos directamente a hoy en día, pues ya estamos incluso con terapias hadrónicas, que esto es algo de lo que yo creo que, particularmente aquí en Cantabria, puede que se hable mucho en los próximos años. Y esto de terapia hadrónica, pues fijaros que, por ejemplo, los experimentos que hacemos en el CERN, el experimento principal se llama el gran colisionador de hadrones. O sea, esto, en el fondo, va de acelerar
a drones y obviamente a una escala mucho más pequeña y que puede ser pues muy positiva para luchar contra el cáncer, ¿vale? Entonces, quiero que os quedéis con esta idea de que en realidad física y avances médicos, etcétera, es algo que van muy unidos, ¿vale? Por otro lado, también os quería contar que a nosotros, a los físicos, lo que más nos gusta es plantear preguntas y darle respuestas. Entonces, como tengo una charla muy heterogénea, porque como vais a ver, el COVID-19 ha tenido un impacto tan brutal en la sociedad y se puede atacar científicamente desde tantas maneras tan diferentes. Por ejemplo, uno puede hablar de cómo funciona a nivel microscópico, uno puede hablar de cómo se puede tratar en un hospital, uno puede hablar de cómo se propaga y qué medidas de confinamiento son mejores o peores, ¿no? Verdaderamente cubre un abanico de cosas muy diferentes. Entonces, yo lo que he hecho ha sido organizar la charla en 5 preguntas concretas que se corresponden con 5 proyectos que estamos desarrollando en el IFCA, en colaboración también con muchos otros institutos, y que van cubriendo varios de estos aspectos, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar por el primero. Este es el primero, y voy a empezar así de una manera un poquito críptica, porque aquí veis 3 fotos que a priori no tienen nada que ver la una con la otra. Por ejemplo, lo que veis ahí a la izquierda arriba, ese es el famoso experimento CMS que mencionaba Marta. Ese es uno de los experimentos que está en el colisionador de hadrones en Ginebra, ¿vale? Y en el que trabajamos aquí, hay muchísimas personas que trabajan en este experimento. Luego ahí abajo tenemos pues como una foto de la Tierra con unos hilos verdes que conectan puntos. Eso que tenemos ahí es una representación del sistema computacional que tenemos en el experimento CMS, donde necesitamos hacer muchísimos cálculos, muchísimos cálculos, lo cual requiere de muchísimos ordenadores, y lo que hacemos es distribuirlos por todo el planeta, de tal manera que podemos utilizar en un momento dado los ordenadores de otros usuarios o ordenadores que están en otros lugares, ¿vale? Y aquí a la derecha lo que veis es una infografía de la famosa espina del coronavirus, ¿vale? Entonces, ¿cómo se casan estas 3 cosas? ¿Cuál es la pregunta que estamos intentando resolver aquí? Pues bueno, este proyecto en el que estamos trabajando se llama Folding at Home, y en realidad es una iniciativa que lo que intenta hacer es descubrir cuál es la dinámica y cuál es la estructura de esta espina del coronavirus, ¿vale? Y en realidad la pregunta que queremos hacer, o la pregunta que queremos responder es: ¿cuál es el mecanismo por el cual el coronavirus es capaz de infectar a células humanas? ¿Y podemos nosotros hacer algo para detener ese mecanismo o para mitigarlo de alguna manera? Y precisamente a esto se dedica este proyecto, porque la clave de todo eso está en entender cómo funcionan estas moléculas, ¿vale? En realidad, esta espina está formada por 3 proteínas, y entender cómo funcionan esas 3 proteínas es fundamental. De hecho, hoy en día sabemos que esta espina lo que aprovecha es una enzima que tenemos los seres humanos en nuestras células, en las membranas de nuestras células, que se llama AC2, y que básicamente se acopla con esta espina, en esta zona más o menos que veis aquí. Es como si fuese un procedimiento de una llave con una cerradura. Es como que el virus es capaz de meterse en la cerradura y entonces es capaz de inyectar su código genético dentro de la célula, y entonces ya pone la célula a su servicio, se replica, etc. ¿Qué se está buscando en este proyecto? Pues lo que se está buscando es una cosa que los biólogos moleculares llaman pockets, que en inglés significa bolsillos. Y esos pockets son, en la dinámica de estas proteínas, son lugares que fuesen susceptibles de que nosotros pudiésemos acoplar ahí un fármaco, acoplar algo en ese pocket, metemos algo de tal manera que ese procedimiento de llave con cerradura, como ya hemos puesto algo en la llave que lo hace no encajar, pues ya no funciona, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el CMS, los ordenadores, etcétera? Bueno, pues el tema es que la manera de encontrar esos pockets es computacional. Lo que se hace es simular la dinámica de estas moléculas con ordenadores, pues para intentar determinar dónde están esos pockets, si son efectivos, qué tipo de cosas se podrían acoplar, etc. ¿Vale? Y ahí es donde entramos nosotros. En el Instituto de Física de Cantabria
básicamente desde finales de marzo. Yo creo que empezamos en colaboración también con otros centros españoles, el CIEMAT en Madrid o el PIC en Barcelona. Lo que hicimos fue poner los servicios computacionales del acelerador, nuestros servicios computacionales, nuestros ordenadores, nuestra granja de ordenadores. Una fracción de esos recursos los dedicamos a este proyecto, a buscar este tipo de pockets. No solo eso, sino que además lideramos en el CERN una iniciativa para intentar convencer a gente de otros institutos, de otros países, para que hiciesen lo mismo. De hecho, el CERN cogió también el testigo y se hizo una gran comunidad de físicos de partículas y de institutos con grupos de física de partículas que dedicaron sus recursos a esta tarea, hasta tal punto que nos convertimos en una de las 20 instituciones que más recursos han dedicado a esta tarea en el mundo. Hay que tener en cuenta que hay grandes corporaciones como IBM o otras que también están ayudando con este tema, ¿no? Entonces, verdaderamente, la cantidad de recursos es muy grande. De hecho, como una curiosidad, esta especie de ordenador virtual a nivel global es el ordenador más grande que jamás se ha construido. De hecho, hemos sido capaces, todos juntos, no solo con los recursos de aquí de Santander, obviamente, pero todos juntos, hemos sido capaces de hacer un ordenador con una potencia de 2,4 exaflops, que es una palabra un poquito rara, pero que os la pongo rápidamente en referencia. Este año va a salir la PlayStation 5, ¿no? Que dicen que va a ser como la nueva maravilla tecnológica. Pues bien, para tener ese número de exaflops con PlayStation 5, te harían falta del orden de entre 300.000 y medio millón de PlayStation 5 puestas juntas para lograr tener esa capacidad de cálculo, ¿vale? Así que fijaos la importancia de este proyecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Como digo, voy a ir respondiendo preguntas de los diferentes proyectos y vamos a ir de lo más pequeñito, de lo biológico, etcétera, a las cosas más grandes, más sociales y un poquito más de un ámbito no biológico, ¿no? Y en este caso vamos a empezar a meternos en el terreno de lo médico, de lo clínico. Pues bien, ¿qué pregunta, con este proyecto que os voy a contar, qué pregunta queremos contestar? Es una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos, porque es muy evidente. ¿Por qué el coronavirus produce unos efectos tan nocivos a algunas personas y sin embargo a otras les producen unos efectos tan leves? Incluso, aunque compares a personas sanas, en la misma franja de edad, sin patologías previas. Esto es un misterio, ¿no? Y claro, fijaros de la importancia de saber esto, porque si nosotros supiésemos a priori que una persona no va a desarrollar síntomas graves al ser infectado por el COVID-19, pues fijaros la planificación que se podría hacer de todos los recursos sanitarios, ¿no? Tú podrías decir, mira, oye, tú eres susceptible de que verdaderamente necesites una UCI o necesites un respirador o lo que sea, pues te vamos a tener controlado, tú, pues eres una persona que esto no te va a causar mayores síntomas, así que bueno, te controlamos, pero vamos, vete a casa tranquilo, etc., ¿no? Pues esto es de importancia capital. Entonces, ¿cómo vamos a contestar esa pregunta? Bueno, pues este es un proyecto en colaboración con otros institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de varios hospitales, y entonces lo que están haciendo estos hospitales es coger dos grupos de personas. Están cogiendo a un grupo de personas que han tenido COVID-19 pero que han tenido síntomas leves, y un grupo de personas pues, que han tenido COVID-19 y que han tenido síntomas graves, ¿vale? Lo están estratificando por edades, por géneros, etc., ¿vale? ¿Y qué es lo que están haciendo con todas esas personas? Están haciendo un análisis exhaustivo de su ADN, están secuenciando su ADN, sus genes, etc., y además están añadiendo a toda la información de sus genes, pues, su historial clínico, pues si tenía patologías, si tenía, yo qué sé, hipertensión, o si tenía este problema o el otro, ¿vale? ¿Y qué es lo que se quiere hacer con todo eso? Pues se quiere encontrar en toda esa cantidad de datos absurda, fijaros que el número de genes es un número verdaderamente enorme, pues en toda esa cantidad de datos se quieren buscar precisamente esos biomarcadores, es decir, esas cosas que tienen en común algunos
y no los otros, y que son las que determinan que efectivamente vayas a desarrollar síntomas graves o síntomas leves. Y claro, ¿dónde entra aquí el Instituto de Física de Cantabria? Bueno, pues esto entra porque para hacer este análisis de datos tan masivo necesitamos utilizar técnicas pues, de lo que se llama data science o de lo que se llama inteligencia artificial, bueno, no es exactamente lo mismo, pero técnicas de inteligencia artificial de las cuales nosotros somos pioneros en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es utilizar algoritmos, como por ejemplo, para los que os suena un poquito, redes neuronales o redes neuronales profundas, que se llaman hoy en día, algoritmos de clustering o agrupamiento. Se van a procesar todos esos datos con esos algoritmos para verdaderamente identificar esos biomarcadores. Y no solo eso, sino una vez identificados, hacer una herramienta predictiva. Hacer una herramienta que a una persona, incluso antes de que se infecte, simplemente le hagas un análisis de sangre y tú puedas llegar a decir, mira, tú tendrías unos síntomas, o es muy posible que tengas unos síntomas graves o leves, ¿vale? Así que este es el segundo proyecto en el que trabajamos. Si vamos al siguiente, está muy relacionado porque también pertenece, digamos, al ámbito clínico. Es un proyecto que está en el ámbito clínico y que la pregunta que nos planteamos y que queremos responder es, básicamente, si nos es posible automatizar el diagnóstico del COVID-19 a través de las radiografías de tórax, ¿no? Parece una cosa muy específica, pero esto tiene su historia, ¿no? Porque verdaderamente en muchos sitios del planeta ahora mismo, de hecho todos sabemos que la situación en España, pues por ejemplo en Madrid es bastante preocupante, hemos vivido todos lo que ocurrió en marzo y en abril, sabemos lo que está pasando en otros países. La pandemia ha traído una saturación absoluta de los sistemas sanitarios, ¿no? Y ha ocurrido, y supongo que está ocurriendo ahora también en muchos hospitales, que los profesionales de la sanidad no daban abasto pues, para atender a los pacientes, para hacer pues, los diferentes, pues todo su trabajo, ¿no? Simplemente porque la afluencia de pacientes era demasiado grande. Uno de los grandes problemas que se han tenido es que básicamente una de las pruebas que te hacen cuando tú eres susceptible de tener COVID-19 pues es una radiografía de tórax para ver si tienes una afectación pulmonar. Pero en este contexto de saturación de los servicios sanitarios ha ocurrido en algunos sitios que se hacían las radiografías pero los radiólogos no daban abasto para verdaderamente informarnos, ¿no? Como dicen ellos, para determinar si esa persona realmente tenía o no tenía una afectación, etc., ¿no? Entonces, claro, este proyecto lo que pretende es utilizar de nuevo todas estas técnicas de inteligencia artificial, en concreto algo que se llama redes neuronales, pero en este caso con un apellido que es convolucionales, que son expertas en reconocer patrones en imágenes, pues se está intentando entrenar a ese tipo de mecanismos de cálculo para que sean capaces de automáticamente decir, mira, esta persona tiene un caso de COVID-19 que parece bastante grave. Esta persona pues está sana, o esta persona tiene algo pero no parece COVID-19. ¿Vale? Claro, esto no quiere sustituir ni mucho menos al médico, no os penséis que lo que estamos es dejándole a un ordenador que tome decisiones, pero esto es muy importante porque a lo mejor esto te permite ordenar las radiografías y si el ordenador te puede poner en prioridad 1 los que cree que verdaderamente tienen un problema, pues el médico puede dar prioridad a esas y mirarlas antes, y los que el ordenador dice, bueno, pues estas personas parece que están sanas, bueno, pues alguien tendrá que mirarlo, un médico, pero le puedes dar una prioridad menor, ¿no? Y luego aquí hay otras cositas, en concreto esta de aquí, que es, bueno, y en realidad la primera de arriba también, que es algo súper interesante, y es que una de las características que tienen los sistemas de inteligencia artificial, o muchos de ellos, es que tienen que aprender, son un poquito como nosotros, ¿no? Que tenemos que aprender y aprenden de la experiencia. ¿Qué significa? Pues que para que la red convolucional esta de la que os hablaba sea capaz de hacer todo esto, la tienes que exponer a un montón de radiografías de tórax y decirle, mira, esta es de un sano, esta es de uno que está fatal, esta es uno que no sé qué, se lo tienes que ir diciendo y ella va a ir aprendiendo. Entonces,
lo que se les ocurrió a algunos de mis compañeros presentes en esta sala es que a lo mejor este proceso de aprendizaje, en aquel momento de saturación que había en marzo y en abril, que igual era interesante también para los propios médicos. Porque claro, hay muchos médicos que son médicos pero no son expertos en radiología. Pero si tú les enseñas y les entrenas un poquito a reconocer radiografías, pues pueden hacer el servicio, ¿no? Y pueden ayudar. Pueden empezar a decir, bueno, porque no soy radiólogo, pero puedo empezar a echar un cable en esta situación de saturación, ¿no? Y entonces, pues se montó una página web, básicamente, que hacía como un test de entrenamiento. Estaba pensada para que un médico aprendiese a diferenciar entre las diferentes radiografías. Y bueno, este proyecto, o esta idea así un poquito que salió, pues resulta que en cuestión de semanas había sido utilizada por más de 15.000 médicos de 50 países del mundo. Aquí tenéis las fracciones. Bueno, obviamente en España se distribuyó muchísimo, pero ya veis que en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, las personas que están aquí y han trabajado en esto saben que en algunos momentos hasta sorprendían, ¿no? Porque llegaban de países pues verdaderamente remotos, ¿no? Bueno, avanzo un poquito. Siguiente transparente. Por favor, anterior, sí. Aquí se supone que tiene que haber un vídeo, por eso se ve negro. La siguiente cosa de la que quería hablar, la siguiente pregunta que quería responder, digamos, tiene que ver, yéndonos ya, alejándonos un poquito de lo clínico, tiene que ver con la propagación de la enfermedad, con cómo se propaga la enfermedad. Y es que uno de los proyectos que hemos desarrollado en el IFCA básicamente ha sido una serie de modelos epidemiológicos con los que hemos intentado dar respuesta a una pregunta muy interesante, que es: ¿cuáles son los aspectos de la enfermedad que más influyen en la toma de decisiones para hacer un confinamiento? Y por ejemplo, algunas de las medidas que se toman, algunas de las medidas que se han desarrollado, como por ejemplo esta aplicación de rastreo que utiliza Bluetooth para intentar detectar pues, los contactos que ha tenido una persona con otra, pues intentar ver a través de estas simulaciones hasta qué punto son efectivas y hasta qué punto no lo son, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos hecho este modelado? Este modelado lo hemos hecho con una técnica que se llama modelos basados en agentes, que es un nombre un poco raro, pero que es muy fácil de entender. Básicamente, nosotros simulamos pues, una ciudad. En nuestro caso, nuestro entorno ha sido un entorno urbano en el que hemos simulado una ciudad con edificios, apartamentos, etc. Y cada uno de los individuos de esa ciudad, cada uno de los individuos de la población, pues está representado por un pequeño programita de ordenador, por un pequeño agente, lo llamamos agente, y que sigue una serie de reglas más o menos sencillas. Pero estas reglas lo que le hacen a este agente es tener, unos patrones de movimiento y de comportamiento pues, urbanos, ¿no? Es decir, estos agentes en el ordenador se levantan por la mañana, viven en un sitio, pueden vivir solos, pueden vivir con otra gente, se van a trabajar, trabajan en un sitio, algunos trabajan en un sitio pero luego se mueven en el trabajo, después de trabajar pues muchos van a casa, otros pues van a sitios, digamos, sociales, como sea un supermercado o un bar o cualquier cosa. Y entonces nosotros, en ese contexto de simulación, lo que hacemos es también simular el proceso infectivo. Es decir, estos agentes que van a estar viviendo por la ciudad, cuando dos de ellos están pues, más cerca de un radio que podemos determinar, pues van a tener una probabilidad de infectarse. ¿Vale? Entonces, yo no sé si se puede ver el vídeo. No, parece que no funciona. ¿Por algún motivo? Bueno, no importa. Básicamente lo que os iba a enseñar en el vídeo es precisamente cómo estos agentes se van moviendo por la ciudad y cómo vas viendo cómo en el momento en el que hay un infectado, rápidamente, poco a poco, se empiezan a infectar los demás y empezamos a reproducir todas estas curvas que hemos visto todos en la televisión, ¿no? De crecimiento exponencial, etc. Pero lo interesante de este proyecto
es que nosotros hemos dotado a todos estos agentes de un dispositivo Bluetooth simulado, con el que los agentes se iban conectando a una base de datos, grabando todos esos registros, y con eso hemos montado también de manera virtual un sistema de control epidemiológico. Y hemos podido probar cuál es el efecto de los confinamientos cambiando parámetros de la enfermedad. ¿Y qué hemos visto, por ejemplo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos visto? Bueno, pues hemos visto que hay parámetros que son absolutamente críticos de conocer para tomar unas medidas o otras medidas diferentes. ¿Cuáles son esos parámetros? No son muy sorprendentes, en realidad no os voy a contar nada que os llame muchísimo la atención. Uno de esos parámetros es la fracción de asintomáticos. La fracción de gente que no presenta síntomas es absolutamente crítico. Y si esa fracción es muy alta, es verdaderamente muy complicado, en muchos casos, controlar la epidemia. Porque claro, pensar que la gente, bueno, no lo tengo que decir, ¿no? La gente que es asintomática no sabe que está enferma, entonces continúa haciendo vida normal. Otro parámetro crítico es el tiempo que hay desde que una persona puede infectar hasta que presenta síntomas. Ese tiempo, que es el tiempo en el que el virus está latente, pero no te produce síntomas, pues ese tiempo también es fundamental. De hecho, hemos visto que para determinados escenarios de la fuerza de propagación que tenga el virus, si ese tiempo está por encima de 4 o 5 días, de nuevo, es verdaderamente un desafío controlar la pandemia, y que requiere ciertamente muchísima concienciación social, porque es verdaderamente muy complicado, lo vemos en los modelos, es muy complicado, ¿vale? Si queréis pasar a la siguiente. Un segundo. Bueno, si no sigo sin la transparencia. En la siguiente básicamente... sí, aquí está, perfecto. Esto, por ejemplo, es un resultado de la base de datos que nosotros hemos colocado en un ordenador online, y a la que todos estos agentes informáticos se van conectando con sus contactos, ¿no? Entonces, esta base de datos, que se llama de tipo grafo, lo que nos va haciendo es, de manera automática, pues las conexiones que ha habido entre personas en todo momento, ¿no? Podemos ver pues quién ha estado con quién, podemos ver en rojo los que están infectados y los que no. Pues bien, esto está basado en la aplicación de rastreo basada en Bluetooth que llevan estos supuestos agentes. Pues, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que esta aplicación efectivamente puede ser muy efectiva en muchos escenarios, pero solo cuando se la instala una fracción de la población muy alta. Si empezamos a tener menos del 60%, 70-60% de la población que se la ha instalado, no vale para nada. Además, es que no es un efecto gradual, es como un efecto, digamos, de o 0 o 1. O vale, si no se la instala más del 60 o el 70%, básicamente su utilidad es, no me atrevo a decir nula, pero muy pequeña, ¿vale? Bueno, y voy a seguir avanzando un poquito con la siguiente, el último proyecto en el que hemos trabajado en el IFTA, también en colaboración con otros institutos, y que tiene que ver con algo muy relacionado en realidad con este proyecto, y es básicamente los estudios de movilidad. ¿Y por qué digo muy relacionado? Porque en realidad este tipo de modelos de estudiar con agentes el confinamiento, el que si funcionan las aplicaciones de rastreo, si no, qué parámetros son importantes, la manera de refinarlos es darles modelos de movilidad entre las personas que sean lo más realistas posibles. Esa es la clave, ¿no? Porque, bueno, lo que he dicho antes parece muy razonable, ¿no? Dices, bueno, sí, van a trabajar, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, exactamente cómo. Y exactamente cuánta gente va en Santander a trabajar a Torlavega, por ejemplo, o de Torlavega a Santander. Cuánta gente los fines de semana se va a una segunda vivienda. Todos esos movimientos hay que ser capaces de trazarlos y tener modelos. Entonces, ¿qué hemos hecho en este proyecto? En este proyecto estamos analizando los datos que nos han dado las operadoras de telefonía acerca de la geolocalización de los usuarios.
en España. Tanto antes de la pandemia, como justo en el momento de la pandemia, como también en la fase, digamos, en la que se estableció un confinamiento bastante severo, pero que todavía había movilidad por los servicios básicos, etcétera, pues también durante ese periodo. ¿Y qué es lo que se ha intentado hacer? Pues se está intentando, por un lado, generar modelos de movilidad más realistas, entender cómo nos movemos, y también, y muy importante, entender cuál es la eficacia real que tienen los confinamientos. Porque claro, todo el mundo entiende que si confinamos a todo el mundo, o a casi todo el mundo, pues sí, digamos que la infectividad pues baja. ¿Pero cuánto baja? ¿Se podría hacer mejor? ¿Se podría a lo mejor confinar a un poquito menos de población y hacerlo de otra manera? Pues este tipo de resultados son los que perseguimos aquí. O sea, la respuesta o la pregunta que queremos resolver aquí es básicamente cómo nos movemos las personas y cómo es posible saberlo con la tecnología que tenemos. ¿Vale? Y en concreto en el Instituto de Física de Cantabria, como os podéis imaginar, la cantidad de datos que supone esto, tener los datos de geolocalización cada poquitos segundos de todas las personas de España durante meses, etcétera, es una cantidad de datos también absolutamente abrumadora. Así que colaboramos con todo ese tratamiento y con todas esas herramientas de análisis que requiere pues, este tipo de tareas, ¿no? Y bueno, pues nada, estos han sido los 5 proyectos básicamente de los que os he querido hablar. Recordad que hay muchísimos más, hay muchísima gente trabajando en todo tipo de ideas para intentar mitigar esta pandemia y ya está, este es el final de la charla. No sé si tenéis alguna pregunta. Y ahora llega el turno de preguntas correspondiente, que nos gusta fomentar un debate que sea sano, útil y que nos ayude a aclarar cosas y aprender. Además de las preguntas que vamos a formular aquí, hay gente siguiéndonos por el streaming y os animo también a formular preguntas a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook. Estaremos pendientes y las leeremos y se las propondremos a Norma en ese caso. Sin más, he visto una mano levantada. Los que estáis aquí podéis hacerlas en directo, claro. ¿Tienes instalada la del radar con Wi-Fi? Sí. ¿Puedes preguntar cuánta gente la tiene en el curso de la tenemos? ¿Cuánta gente la tiene instalada? No digamos, a 70. Sí, a ver, si puedo, mira, me ha aparecido aquí el vídeo, luego si queréis lo ponemos, no, tampoco os esperéis nada súper espectacular. El tema es que este tipo de fenómenos colectivos, o bueno, no sé si la palabra es fenómeno, este tipo de herramienta que tú pones en un sistema de interacciones colectivas ocurre con mucha frecuencia, que tienen este comportamiento que no es gradual. De hecho, ocurre también en parte con las vacunas. No todos hemos oído que para que la vacuna, o no la vacuna, sino simplemente para que haya esta famosa inmunidad de rebaño, hay que alcanzar un porcentaje de gente infectada que sea inmune, ¿no? Y hasta que no lo alcanzas, pues no, digamos que la enfermedad más o menos se propaga. Y claro, esto tiene que ver porque estos fenómenos colectivos suponen tantas interacciones individuales todo el rato que verdaderamente para que tú puedas impedir la propagación de algo en ese entorno de interacciones en el que tú estás con una persona y luego está con otra y luego está con otra y luego está con otra, verdaderamente necesitas una masa crítica. Una masa crítica de gente pues, que esté inmune o que tenga el radar COVID para poder tal, porque si no, digamos que los huequitos de gente que no es inmune o de gente que no tiene la aplicación o lo que sea, esos huequitos lo desbarajustan todo y todo se propaga.
Más preguntas. Solo quería hacer una aclaración. A día de hoy se había descargado unos 4 millones de veces. Es decir, asumiendo que esos 4 millones de descargas representan 4 millones de instalaciones en el móvil, estaríamos un 10% de la población. Estamos muy lejos todavía de ese nivel. Sí, de hecho, ningún país, por lo que yo sé, ha alcanzado los números 60-70%, que hay cierto consenso. Hay trabajos parecidos al nuestro y más o menos todos estamos viendo números de ese orden, 60, 70, a ver, no es un número súper preciso, pero en ese orden, ¿no? Por ejemplo, muy al principio de la pandemia se ponía como ejemplo a Singapur o a Corea del Sur, pero en realidad en Singapur o en Corea del Sur la implantación de la aplicación fue del orden, no recuerdo exactamente, pero del orden del 20-30%, que se sabe que no, bueno, pues que el impacto que iba a tener eso no es muy grande. Sin embargo, al principio como que lo pusieron como algo revolucionario, que allí eso era lo que había salvado, que allí la epidemia no se hubiese propagado, etc. Y luego también en la, digamos, científicamente recularon, o sea, bueno, no recularon, es que... Pero todo eso que se dijo en la prensa, luego científicamente pues se vio que no tenía demasiada base y que el impacto que había tenido era relativo, porque nadie ha logrado tener una implantación demasiado grande de momento. Si quieres, a lo mejor, no sé si está preparado el vídeo para que lo vean. Sí, mirad, este es el vídeo, es una pequeña simulación con 10.000 habitantes. Esto que veis aquí pues representan, digamos, edificios con apartamentos. Aquí veis la planta, pero en realidad esto, digamos que tiene pisos, ¿no? Entonces, hay una persona en rojo que está infectada, los azules están sanos y esa persona está haciendo su vida. Entonces, pues ya veis un poquito lo que empieza a pasar cuando empiezas a tener interacciones, digamos, bueno, pues normales, ¿no? Si quieres ponerlo otra vez. Aquí, por ejemplo, en esta simulación lo que estamos haciendo es que las personas que están infectadas, en el momento en el que se sabe que lo están, se ponen en cuarentena y entonces se ponen en color negro. Veis que al principio todo es azul, los infectados, que son los rojos aquí, pues es muy poquito, pero fijaros, esta es una de las características de los procesos exponenciales, ¿no? Que es que básicamente cuando te quieres dar cuenta, fijaros, se ha infectado la mitad de la población. Hay que tener cuidado porque este modelo que estoy poniendo yo aquí es de juguete. Esto no es la situación que hemos tenido nosotros. Este simplemente es un vídeo donde yo he puesto unos parámetros un poco locos, ¿no? para enseñaros, pero esa es un poquito la idea. Y aquí, por ejemplo, como la gente en esta simulación hay unos cuantos días que pueden permanecer sin síntomas, aunque tú confines a la gente cuando están infectados, de alguna manera el daño ya está hecho, porque han estado durante 4 o 5 días, han estado yendo a trabajar, han estado yendo a sitios, no sé qué, y la gente pues está infectada, ¿no? También es verdad que, como decía, en esta simulación concreta, la probabilidad de infección que yo he puesto aquí, en el modelo numérico, es altísima. No es comparable con nada de lo que tenemos hoy en día, ¿vale? O sea, de hecho, hoy en día pues, no se ha infectado el 100% de la población. Bueno, da para ilustraros. Primero... Yo quería hacer 2 preguntas. Si instalamos el radar COVID en 80% de la población, ¿hay capacidad técnica para que esos datos se puedan manejar, por un lado? Y por otro, de los 5 proyectos que están trabajando y que has planteado, desde tu punto de vista, ¿cuál, si llega a ser práctico o en funcionamiento total, cuál es el más útil? Pues, con respecto a la primera pregunta, sí, yo creo que, vamos, técnicamente es algo que se puede hacer sin problema. De hecho, nosotros, mientras hemos hecho este proyecto, todo lo que es la infraestructura de servidores y de bases de datos, etcétera, la hemos hecho de verdad. Esa no la hemos simulado. Verdaderamente, aunque los agentes son simulados, los agentes verdaderamente se conectan a una dirección IP donde está el servidor y entra la información en la base de datos y se va todo organizando y tal. Yo creo que técnicamente es algo que está totalmente a nuestro alcance. Hombre, requiere organización, seguramente requiere coordinación
tanto pues, entre comunidades autónomas, también con otros países. Si quieres que sea de ámbito europeo, por ejemplo, pues requiere coordinación, pero bueno, yo creo que es posible. En relación a cuál de los proyectos me parece que puede ser más interesante desde el punto de vista de los resultados, pues bueno, la verdad es que como pertenecen a ámbitos tan diferentes, no te sabría decir. A ver, te diría que el primero, porque si de repente desarrollamos o somos capaces de encontrar estos pockets lo suficientemente buenos y somos capaces de encontrar alguna molécula fácil de producir que se meta ahí en esos pockets y que haga que la llave no entre en la cerradura. Esto que estoy diciendo, evidentemente es muchísimo más complejo. Yo no soy biólogo molecular tampoco, así que perdonadme que igual hablo con una coloquialidad así un poco rara, pero el caso es que, a ver, yo entiendo que si logramos hacer eso, verdaderamente estarías dándole una buena patada al virus, porque estarías impidiendo que pudiese infectar células. Entonces, si ese fuese exitoso 100%, yo diría que es el más importante, porque todo lo demás, digamos que son cosas para mejorar el diagnóstico, para mejorar la organización, para conocer más cómo tomar medidas, pero ese verdaderamente va en la dirección de hacer algo que haga que el virus no pueda infectar las células humanas. Hay otra pregunta por aquí. Bueno, te iba a preguntar también en relación a los 5 proyectos. Tengo la duda de si los 5 se están utilizando o simplemente están en desarrollo. O sea, ¿cuál actualmente se está utilizando y sirviendo? Bueno, están todos activos. Por ejemplo, el primero, digamos, esta colaboración computacional para hacer los estudios de las espinas y todo eso está en marcha. Y bueno, y se está, o sea, digamos que toda esta infraestructura está funcionando y se están intentando encontrar estos pockets. De momento, pues no ha habido, que yo sepa, ningún avance absolutamente significativo. El segundo, el que tiene que ver con intentar determinar por qué algunas personas tienen síntomas y otras no, es un proyecto que se han tomado ya la mayor parte de las muestras de datos, o sea, es decir, se ha hecho la secuenciación en los hospitales, se han seleccionado pacientes, etc. De hecho, están empezando a salir resultados que se nutren de ese proyecto. Ayer ha habido como se dice, una nota de prensa, porque ha habido un paper en Science que parcialmente utiliza algunas de estas cosas, donde han encontrado ya algunos genes que parecen ser unos biomarcadores bastante interesantes, ¿vale? Y eso guarda relación con este proyecto. Pero bueno, el análisis masivo de esos datos todavía no ha comenzado, en concreto en esta parte. Suena un poco raro porque muchos de estos proyectos están hechos con muchísimos otros institutos y de hecho también con gente en el extranjero, en convenios. Entonces hay algunos datos que se comparten muy rápido, otros no, hay algunos que requieren más tiempo, otros son más rápidos, entonces por eso parece como que la respuesta es parcial. Pero realmente la parte del análisis masivo de todos estos datos todavía no ha comenzado. Casi ha acabado la toma de datos. Después, el de los pulmones, bueno, sé que los resultados parece que están siendo súper positivos, pero es algo de lo que no puedo hablar demasiado porque está todavía en desarrollo, pero sí, está totalmente activo. Los modelos, después el siguiente que hemos hecho de los modelos, está básicamente terminado, está la publicación enviada. Y tenemos ahora mismo, estamos esperando, porque hemos pedido un proyecto al gobierno de Cantabria para que nos financie un poquito cómo seguir con el proyecto y seguir haciendo algunos análisis relacionados con él. Y el último sí está totalmente activo. De hecho, yo espero que haya resultados también bastante pronto. Ha habido ya algún resultado parcial, sobre todo de cómo funcionó cómo se redujo la movilidad en el confinamiento de marzo y abril. Pero sí, yo creo que aquí saldrán artículos bastante pronto, creo. ¿Y ahora vuestro trabajo se centra en mejorar estos o nuevos proyectos? Bueno,
en nuestro trabajo ahora mismo, esta pregunta es un poquito complicada porque nosotros somos físicos y aparte de esto hacemos muchas otras cosas. Entonces, básicamente, pues muchos de estos proyectos ahora mismo están en desarrollo. Yo no creo que ahora estén entrando muchos proyectos nuevos hasta que estos se terminen, salvo que alguno tenga una idea extremadamente brillante, que puede pasar. Porque, verdaderamente la mayor parte de estos proyectos consumen bastantes recursos y, bueno, pues los recursos son los que son. Y aparte, en muchos casos, tienes que seguir manteniendo toda tu investigación, digamos, en física, ¿no? Yo, como os decía al principio, hoy os hablo de esto, pero a mí lo que me hubiese encantado es meteros aquí una chapa sobre física de partículas, que os ibais a ir a casa contentos. Invitaremos a Pablo para otra de estas, no os preocupéis. A ver. ¿Existe algún tipo de modelo de movilidad social desarrollado a nivel mundial que determine en qué punto o en qué año una epidemia en algún punto del mundo se puede convertir completamente en una pandemia y que aún dijera, oye, si un país desarrolla una epidemia, esto se convierte en una pandemia? Bueno, la respuesta es que sí, pero te vas a dar cuenta de que en realidad es que no. Sí, existen modelos así, el tema es que ninguno da resultados que te puedas creer. Y esto es una cosa, cuando yo he contado el modelo, no tanto el de movilidad, sino cuando he contado el otro modelo que hacemos, ¿no? Nosotros en ese modelo, fíjate que yo en ningún momento creo que he llegado a decir que no pretende ser predictivo. Se pretende aprender del modelo, pues qué cosas son importantes, qué cosas hay que controlar, qué cosas, pero no pretende ser predictivo. Y esto es una cosa que ocurre mucho con los modelos, tanto los basados en agentes como los matemáticos basados en ecuaciones diferenciales, con otras cosas. Y es que el problema es que estas dinámicas exponenciales les ocurre un poquito, no son exactamente lo mismo, pero sí que comparten en cierta manera una característica con los sistemas caóticos, como por ejemplo el tiempo atmosférico, ¿no? Que nos quejamos siempre de que el tiempo no acierta y tal, ¿no? Bueno, en realidad son sistemas complejos que son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales que tú tengas en tu sistema. En el caso de los sistemas caóticos suelen ser sistemas acotados, es decir, que no explotan. Pues a lo mejor, pues como el tiempo, ¿no? Hace de repente 80 grados, ¿no? Pues estamos más o menos en una franja aquí en Santander, pues no sé, entre 5 y 30 vamos a poner, ¿no? Estamos metidos más o menos. Pero es verdad que tú de un día para otro pues empiezas a ver que las predicciones cambian, que todo es diferente, etc., ¿no? Con los modelos exponenciales pasa un poco lo mismo, que aunque tú tengas un modelo muy bueno, que podemos discutir también lo difícil que es hacer un modelo muy bueno, pero en el momento en el que a ti te den los datos y a lo mejor de no sé qué sitio no te los han dado bien y no sé qué del otro lado y aquí te falta no sé cuánto, en cuanto empiezas a echar a andar el modelo, ves que al cabo de 15, 20 días la diferencia que hay con la realidad empieza a diverger de manera exponencial. Por eso, estos modelos epidemiológicos, desde mi punto de vista, es muy interesante estudiarlos, es muy interesante aprender de ellos, porque nos permiten, son como un laboratorio numérico, ¿no? Yo, cuando he estado programando este modelo, pues de alguna manera, claro, como son programitas del ordenador, tú les puedes hacer lo que quieres. Y tú puedes confinar a alguien lo que te dé la gana, que no van a protestar, y puedes mirar a ver qué pasa si le tienes 3 semanas o 2, si confinas a los de su casa, a los del trabajo, ahí no tienes restricciones, ¿no? Y eso es valioso para aprender. Yo creo que los modelos son muy útiles para eso. Entonces, concretamente, lo de todo el mundo, hay alguno, de hecho hay uno con agentes de toda Europa, con 300 millones de agentes, bueno, más o menos, 300 millones de agentes, que intentan hacer interacciones. El problema que tiene también es que cuantos más agentes metes en la simulación, menos detalle le puedes dar a lo que hacen esos agentes, por un tema de computacional, ¿no? Yo, por ejemplo, en este modelo, nosotros incluso
asignamos en la casa de cada uno, asignamos como las zonas en las que está cada persona. Y ahí en cada casa, de manera aleatoria, todo el mundo, en cada uno de estos agentes, tiene en su casa pues una serie de zonas en las que pasa muchas horas y una serie de zonas en las que casi no está tiempo. Y es totalmente aleatorio, o sea, es una cuestión de probabilidades, ¿no? Pero puede ser que en un momento dado pues, esté en un sitio donde no suele estar, pero ese nivel de detalle, si lo llevas a 300 millones de personas, pues no lo puedes tener, porque computacionalmente es demasiado costoso. No sé si hay algún punto más. Ojo que hoy salimos escalonados y no podéis acercaros luego a Pablo al Petit Comité a preguntarle cosas, ¿eh? Yo solo aviso. A abordarle. Es que luego pasa lo que pasa. Pues en internet me parece que tampoco tenemos... En Facebook, ¿no? A ver. No. Ni en Facebook ni en Twitter. Bueno, tiempo al tiempo. Ya llegará. Si no hay ninguna cuestión más, pues me gustaría agradecer de nuevo a Pablo. Muchísimas gracias. Y de nuevo agradeceros a todos vosotros y vosotras vuestra asistencia, que hayáis apostado por la ciencia, que también es cultura, por supuesto, en estos tiempos que corren, y por vuestro sentido común, por haber estado con nosotros. Y recordaros que para el mes que viene será de la misma forma. Las entradas, por favor, siguen siendo gratuitas, pero hay que adquirirlas a través de la plataforma que tenemos de Eventbrite en internet. Estará colgado en la página del IFA y en las redes sociales del Café Científico. Si queréis ver la charla de Pablo y otras estarán en YouTube. Y sin más, os recuerdo, todavía no tenemos cartel y tampoco imprimiremos los flyers porque ya sabéis. Pero nos pasaremos siempre por la página web, las redes sociales y lo encontraréis el cartel en internet, que saldrá próximamente. La charla del mes que viene será de la mano de Mónica López Magarraga y tiene como título El viaje alucinante de las terapias a nanoescala. De nuevo, no tendremos café y galletas. Para la gente que hay, espero que sí que nos acompañe como tradicionalmente. Y hasta entonces, muchísimas gracias.